¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos nuevamente con ustedes, Alerta Ecuador, su programa que siempre está con ustedes, que se lo transmite a través de la señal del canal de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya. Tenemos cobertura, nos anexamos con Horovisión en Guayaquil, en Italia, España y México. Prácticamente nos ven en los tres continentes el programa Alerta Ecuador. Un saludo para ustedes, amigos, seguidores, un abrazo fraterno y muy cordiales. Bueno, hoy también tenemos la grata presencia del economista Isidro Luque. Él es analista político económico, un personaje que conoce la problemática nacional e internacional. Con él vamos a hablar sobre el Mundial del Fútbol, que ya se avecina. Ya estamos próximos al Mundial. El Mundial se inicia el 11 de junio y concluye el 17 de julio. Perdón, el 19 de julio. Más de un mes de fútbol. Se lo va a realizar en 3 países: México, Canadá y los Estados Unidos. Van a participar 48 selecciones del planeta, del mundo. Habrán 104 partidos. Maravilloso. O sea que ya vamos la próxima semana a vivir la fiesta del Mundial. Y también como ecuatorianos estamos contentos porque nuestra selección también va a participar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. Pero según estudios demuestran que el Mundial podría generar alrededor de 80.000 millones de dólares. Esa sería la otra cara del Mundial. Esos recursos, fabulosos recursos que tienen un impacto en la economía global, beneficiará a los pueblos este gran certamen futbolístico que es el Mundial del Fútbol. Con eso vamos a conversar con el economista Isidro Luque. Isidro, bienvenido. ¿Y qué te parece el Mundial que ya se va a iniciar? Buenos días. Esta es una oportunidad nueva que los amigos, compañeros de la Unión Nacional de Periodistas me conceden para expresar algunas opiniones que siempre es grato compartirlo con ustedes y con la audiencia. En realidad, el fútbol es una actividad lúdica que a nivel global ha escalado en todas las sociedades. No hay una sociedad en el mundo que se escape a los encantos que el fútbol entrega. Más que nada en los aspectos espirituales, sociológicos, culturales. El fútbol, de alguna manera, nos da una identidad, nos ata a un territorio y nos vincula en la hermandad de los pueblos que debía existir en toda la humanidad que habita este territorio. Es decir, dicen que es una fiesta de todos los pueblos, del deporte global. De tal manera, Contagiados así nosotros, es, la selección y desde el fútbol. desde que he comenzado a analizar este fenómeno del fútbol, de los campeonatos mundiales y de la Copa, no me entusiasma mucho, porque la realidad que presenta detrás de la escena cultural, hegemónica cultural es la definición, hay muchos bemoles que es necesario que la ciudadanía común por lo menos conozca, si no los entiende, para que sepa que el fútbol tiene dos caras. La cara de que nos da identidad cultural, nacional, nos ata al territorio y a ciertas formas de patriotismo, y la cara de los negocios
que siempre está atrás dentro de nuestra sociedad, de la sociedad contemporánea. Eso como una expresión introductoria para conversar y analizar este tema, querido Sauro. Así es, Isidro. Hablábamos al inicio del programa que con esta fiesta del fútbol a nivel planetario, esto va a generar más de 80.000 millones de dólares para el impacto de la economía global, algo extraordinario. Y por eso nos hacemos la pregunta y hablamos que existe otra cara del mundial. Ya las cifras, la ganancia, los recursos millonarios. ¿Quién maneja el fútbol planetario? La FIFA y el señor Infantino. ¿Serán acaso ellos los que se benefician de esta fabulosa ganancia, recursos que va a generar el mundial a través de la televisión, los comercios, el turismo y todas esas cosas? Porque los pueblos, como tú indicabas, nos entusiasmamos, pero nada más, solamente vemos el fútbol en la pantalla de televisión y nos alegra, pero la situación social es diferente en la realidad. Entonces, esa es nuestra inquietud. Isidro, tú que eres un economista experto en estos temas, ¿nos puedes hablar algo sobre eso? Bueno, para comenzar, tengo que referirme a la opacidad, a la calidad de opaca de la información que existe sobre las cifras que deja, las cifras en dólares que deja este negocio de los mundiales de fútbol. Usted se ha referido que se estima que el mundial que comienza en pocos días y que se va a ejecutar en México, Estados Unidos y Canadá, va a dejar aproximadamente unos 80.000 millones de dólares. 80.000 millones, no son 88, 80.000 millones de dólares de beneficio, de ingresos en esta actividad. Pero las cifras oficiales que la FIFA presenta, que los organizadores presentan, son mucho, mucho más bajas. Por ejemplo, estaba revisando que la estimación de ingresos para este mundial no son 80.000, oficialmente, estimación oficial, no son 80.000, sino mucho menos, mucho menos. Se estima que serán unos 18, 20.000 millones, pero aún así no dejan de ser escandalosas las cifras, porque realmente el campeonato mundial es la culminación de ciclos de negocios a nivel global que se van articulando y que extraen riqueza de la clase trabajadora del mundo. Fíjese usted que, no obstante que el fútbol surgió de los colegios, de las academias privadas, de las clases medias y altas en Inglaterra, donde se ejercía, se desarrollaba el deporte que le llamaban handball primero, luego fútbol, luego rugby, y que era una montonera de estudiantes, de jugadores, en un campo deportivo que corrían y se tumbaban y tenían ciertas reglas, entre 30, 24, 36 jugadores en el campo. Entonces, eso fue eh, evolucionando como deporte y se fue estructurando hasta que se formó la Asociación de Fútbol en Inglaterra y pusieron ciertas normas. Las normas en que se separó el fútbol, que se jugaba con los pies y con una pelota redonda, y con los otros deportes, el rugby, el llamado fútbol americano y otros que son deportes que tienen una misma matriz, pero que son deportes diferentes hoy en día. En el año 1930 se realizó el primer campeonato mundial de fútbol,
donde participaban no todos los países del mundo, porque el fútbol no estaba globalizado como lo está ahora. Sin embargo, hay que decir que América Latina el fútbol llegó a través de los trabajadores migrantes, de los navegantes, particularmente de Europa, que llegaron y fueron trayendo ese deporte, particularmente por el lado del Atlántico. Entraron por el Río de la Plata, llegaron a Brasil, llegaron a Argentina, a Uruguay, y de ahí se regaron por el resto de los países de América Latina. También en Colombia, cuando hubo el desarrollo de los ferrocarriles para la actividad agroexportadora del banano, vinieron muchos migrantes que trajeron ese deporte, particularmente italianos, ingleses y franceses y muchos eh, libaneses, ¿verdad? De la costa este del Mediterráneo, que fueron y trajeron todo ese deporte y lo comenzaron a popularizar. En América Latina, el fútbol era el deporte de la clase trabajadora y surgió como un deporte popular. No, las élites no practicaban fútbol aquí en América Latina. De tal manera que usted se puede preguntar, ¿por qué se juega sábado y domingo el fútbol? Porque de lunes a viernes los trabajadores trabajamos. Entonces, era una actividad lúdica que representaba un escape a los procesos de explotación laboral, particularmente en el sur del continente. Y ahí tenemos las tradiciones futbolísticas que hay en Argentina, por ejemplo, en Uruguay y en Brasil, que hay clubes de fútbol que tienen ya casi 100 o más de 100 años de existencia, que comenzaron como con otros deportes, pero que desembocaron todos en el fútbol, que los americanos le llaman el fútbol soccer, porque los Estados Unidos tienen otro fútbol que es el que se juega. Ese fútbol, soccer es horrible ese fútbol. El fútbol como... Llamamos fútbol, porque Sí. el otro fútbol, el fútbol americano, que es una mezcla son reglas específicas del rugby que le aplicaron a los Estados Unidos, y eso le llaman fútbol, pero en realidad lo juegan con las manos y con los pies. Entonces, el fútbol. De polemizar, mi estimado Isidro, pero el fútbol es un deporte maravilloso y como tú bien lo decías, es un fenómeno social que es el pueblo del todo el mundo que le encanta el fútbol. Ahí ese deporte se ve inteligencia, agilidad, físico, está todo, la mecánica biológica del ser humano se la demuestra en la cancha del fútbol, por un lado. Por otro lado tenemos que tú también lo indicabas muy bien, que los jugadores de fútbol son gente que sale de la pobreza, de los barrios pobres, no del Ecuador, todo el mundo, en Argentina, Uruguay, Brasil, que son semilleros de fútbol, y eso es algo muy importante, porque en Europa sí se juega el fútbol, pero en Europa es más de élite. Ahí son las academias, es más desarrollado y los niños europeos tienen otro nivel de vida que los latinoamericanos. Pero ¿quién es que alimenta el fútbol mundial? Es Argentina, Brasil, Uruguay, países en ese caso muy adelantados en el fútbol. Pero aquí en el Ecuador vemos todos esos futbolistas son nacidos de Esmeralda, de la cantera de Esmeralda. El único futbolista de élite y millonario que tenemos es a Campana. Es el único que tiene un billete, por ahí no hay más. Pero volviendo al tema, Isidro, hay investigaciones, criterios que el fútbol, el mundial que se está realizando, que se va a realizar el próximo día, puede ser una gran ventana para el lavado de dólares, exclusivamente en México, que ahí se va a lavar muchos millones de dólares. Dicen entendido la materia, nosotros no nos consta, estamos haciendo un comentario que dicen los entendidos. ¿Qué te parece tú de esa situación? Bueno, para comenzar, el fútbol, aparte de ser pasión de multitudes, también es una expresión de, de sentido común de las masas, ¿verdad? Para adquirir consenso, ¿verdad? Una pertenencia a, a esa cultura de fútbol que es nacional, pero que es global.
pero además eso permite también para hacer disensos y, y resistencia. A propósito de lo que usted dice. Eh, yo he revisado las cifras de los ingresos de los últimos 7 mundiales, de los últimos 7 mundiales. Y realmente hay y me voy a referir a cifras oficiales, y hay una discrimen, hay una posición sectaria en el sentido, discriminatoria en el sentido de los países pobres respecto a los países ricos, por lo que usted dijo. Por la prensa, por los medios de comunicación, se magnifica, se ha magnificado, y usted ha aportado en este momento a la magnificación de satanizar al pueblo mexicano y vincularlo, ¿verdad? Vincularlo con el lavado de activos por el narcotráfico. Pero en el fútbol, el factor narcotráfico es marginal, es mínimo. Si comparamos con las grandes corporaciones que manejan los equipos de fútbol en Europa, equipos de fútbol que son financiados, que son archimillonarios y que son financiados por el capital financiero, que son financiados por la industria armamentística, que son financiados por las grandes corporaciones mediáticas, ¿verdad? Y por los conglomerados industriales. Usted, por ejemplo, yo no sé si usted sigue, pero si usted busca, rasguña un poquito la información de Fórmula 1, que es un deporte de élite, que produce más plata que el fútbol, que la FIFA, ¿verdad? Esos, esos grupos que están detrás de Fórmula 1 están del fútbol, están atrás del fútbol, de los negocios del fútbol. Entonces, es una manipulación conceptual sostener que el Mundial de Fútbol es uno de los mecanismos preferidos de lavado del dinero del narcotráfico, cuando el fútbol es la gran lavandería de todos los negocios legales y ilegales del planeta, en el que el narcotráfico es una pequeña porción. Entonces yo comienzo diciendo que eso podría considerárselo como una falacia. Permítame explicar. Voy a poner, por ejemplo, el Mundial de Fútbol de Brasil, que está más cerca para nosotros. El Mundial de Fútbol para Brasil dejó total de ingresos, ¿verdad?, a la FIFA cerca de 5.000 millones de dólares. Hay otras cifras que sobreestiman, que dicen que dejó cerca de 9.000 millones de dólares. Ya. Pongamos que los ingresos están entre 5.000 y 9.000 millones de dólares. ¿Cuánto invirtió el pueblo brasileño a través de sus impuestos para realizar ese mundial? Se dice que invirtió entre 33 y 38.000 millones de dólares. Entonces, ¿ves? Ahí hay una asimetría de partida, económica, fría, que se puede calcular y cuantificar. Usted recibe 9.000 de ingresos, pero el país sede tiene que invertir 38.000, 30.000 millones en adelante para construir la infraestructura, para que el pueblo brasileño tiene que invertir 38.000 millones de dólares para que la FIFA se lleve 9.000 millones de dólares. Y así es, la FIFA se lleva, no se la lleva ni el pueblo brasileño, ni el Estado brasileño, ni los inversores privados brasileños, porque eso fue una gran catástrofe financiera, el Mundial de Brasil. No se diga el Mundial de Qatar. El Mundial de Qatar, que fue el anterior, el último, dejó ingentísimas ganancias para la FIFA.
ingresos para la FIFA. Se dice que ingresaron cerca de 24.000 millones de dólares a la FIFA. Oficialmente dicen que son 7.600 millones de dólares, pero se dice que fueron 24, 26.000 millones de dólares que ingresó la FIFA. Pero el Estado catarí invirtió más de 220.000 millones de dólares para armar la infraestructura para que la FIFA se lleve lo que se llevó. Y no se lo lleva ni el turismo, ni la inversión, ni nada de esas cosas que se dicen que ganan los países con un mundial de fútbol, sino que es una relación asimétrica, es una relación monopólica, porque el negocio del fútbol es el mejor ejemplo del monopolio económico en el planeta. Nadie, ninguna otra organización ni Estado puede organizar un mundial de fútbol. Y a partir de esto es un total y absoluto monopolio en que los países que quieren ser sede, ¿verdad? Tienen que cumplir con los requisitos y condiciones que la FIFA le impone. Y son real, oiga, la FIFA es peor que el Fondo Monetario Internacional. Fíjese la comparación que le hago. La FIFA le impone condiciones que realmente afectan no solo a la economía de los países sedes, sino a la soberanía, a los principios de la soberanía nacional de esos estados. Y podemos seguir hablando del tema. A honor el tiempo, vamos a seguir en posteriores programas, seguir hablando de fútbol del mundial, que tenemos un mes para hacerlo. Te agradecemos tu entrevista, tu presencia, siempre oportuna, en la cual estás en el análisis objetivo de lo que realmente son las cosas. Y para terminar, Isidro, le apuestas, antes que quería decirte, cuando tú señalabas el Mundial de Brasil, al pobre Brasil le fue todo mal, hasta lo golearon, 7 goles le hizo Alemania a Brasil, humillado, una potencia de fútbol como fue Brasil. Bueno, ya son cosas del pasado y de la historia. Bueno, y como te... ¿Ya? 8.000 a 4.000 millones de dólares en materia económica. Sí, bueno, mi pronóstico para... En realidad, yo en mi juventud jugué fútbol y conozco el mundillo del fútbol. Yo recuerdo que tenía un buen amigo que era dirigente de las juveniles en el equipo que yo jugaba. Y me dijo en alguna ocasión, sí, yo jugué en el... ¿Quién es usted? Sí, sí. Y me dijo, mira, Isidro, yo ya estaba por entrar a la universidad, me dice, dedícate a estudiar, porque el fútbol es para los que no, para los jóvenes pobres que no tienen esperanza. Así me dijo, año 74. Hoy es todo lo contrario. Es todo lo contrario porque el negocio de fútbol a partir del Mundial del 98 de Francia se convirtió en una máquina de hacer dinero y es por eso que a partir del Mundial de Fútbol del 98 se comenzaron a incrementar más equipos en los procesos eliminatorios. Respecto a Ecuador, yo tengo fe. Para mí la defensa del Ecuador es una de las mejores de este campeonato. Veremos qué pasa. Y de ahí las cuestiones de los manejos corporativos de la ecuatoriana de fútbol es exactamente igual que lo de la FIFA. Son manejos monopólicos de intereses de pequeñísimos grupos que están al mando de las instituciones. Ahí siempre ha ocurrido eso y no seguirá ocurriendo hasta que el fútbol deje de ser un negocio y sea una actividad realmente deportiva en el campo amateur, en el campo no remunerado. Pero mientras siga siendo negocio, existirán todas estas cositas que usted y yo podemos criticar,
que nos podrán gustar o nos podrán disgustar. Ya regresamos, vamos a una pausa y volvemos con ustedes. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing, administración y talento humano con lo último en inteligencia artificial. Bienvenidos al Instituto Tecnópolis. Preparamos líderes en marketing,